Poniendo la mañana en camino, nos acompaña la música de Rubén Olivera a propósito del reestreno de su espectáculo Memoria para Armar. Esto ocurrirá todos los viernes de agosto y de septiembre a las 9 de la hora en el Teatro Victoria, en la calle Río Negro 1477. A esta buena noticia hay que sumarle la otra, y es que estará con nosotros Rubén Olivera acá en el 98.7 más adelante, poniendo la mañana en camino. Ahora es el momento de conversar acerca de bioética. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Y para eso, tal cual les he adelantado, nos acompaña la doctora Susana María Vidal, que, entre otras muchísimas cosas, es máster en bioética, especialista en bioética fundamental, en el marco del tercer seminario regional de comités nacionales de bioética que ocurrirá en próximos días. Hola Susana, buen día, bienvenida. Buen día, gracias por invitarme a venir. Al revés, gracias a vos por aceptar la invitación, porque tengo muchas ganas, tengo curiosidad de, lo primero es, haremos naturalmente alusión, referencia al seminario, pero en todo caso a mí me gustaría que, aunque para vos implique naturalmente llover sobre mojado, que hablemos acerca de bioética. ¿Qué es? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de...? Tengo la convicción, a lo mejor exagero, que es un asunto, no es una palabra absolutamente extraña para las personas, más tengo la convicción de que es extraño el contenido de esa palabra. Bueno, ayúdanos, profe, aplica tus dotes de docente, en todo caso, acá en este encuentro. Bueno, en realidad me parece interesante esto que planteaste, porque siempre digo yo que contestar rápidamente qué es la bioética en 2 palabras es lo más difícil, claro. Porque al menos hay distintas dimensiones de la bioética. Una en la que más trabajamos es una disciplina académica, y eso es lo más sencillo de explicar en todo caso. Cómo se introduce este área del conocimiento en las currículas universitarias, en distintos ámbitos del conocimiento. Pero también la bioética es como un nuevo discurso, un movimiento social, diría yo, que se va instalando y que de lo que todo el mundo habla, por suerte, para nosotros, y creo que desde UNESCO, que es donde trabajo yo personalmente, es el campo que más nos interesa, que tiene que ver mucho con el debate público. Y ahora vamos al tema sobre cuestiones éticas que involucran la vida en general y la salud humana en particular, teniendo en cuenta particularmente el desarrollo científico-tecnológico, cómo la impacta, y las condiciones contextuales en las que la vida se desarrolla, es decir, tanto sociales como ambientales. O sea, primera cosa, a ver si te sigo bien, doctora. Hay como, podríamos con relación a la bioética, casi como casi todos los temas, tener como 2 miradas. Una mirada un poco más cerrada, encriptada, y por definición más hermética, más para unos pocos, sí, ¿no es cierto? Sí. Y también una perspectiva de la bioética más horizontal, más pública, más ciudadana. Sí, exactamente. De alguna manera, esta última cualidad es la que, conforme ha pasado el tiempo, más está ganando la agenda, ¿se puede decir así? Así es, porque en realidad lo que estamos hablando es perspectivas morales sobre temas que afectan a la vida, y la vida es la vida de las personas y la vida que rodea a las personas en su ambiente y en su contexto. Entonces, lo que la gente piensa acerca de su propia vida es lo que más nos interesa, digamos. No debería ser necesariamente un foro de expertos los que decidan cómo manejar las cuestiones morales respecto a la vida, sino primero preguntarle a la sociedad, preguntarle a los distintos grupos de la sociedad, a las distintas perspectivas y visiones que tiene la gente. Digamos que en realidad la moralidad no es un saber académico, es un saber de la sociedad, de los distintos grupos de la sociedad. Lo que hace, digamos, la academia es poder plantear una reflexión
de segundo orden sobre esa moralidad, que es lo que es la ética, ¿no? La ética filosófica, pero la moralidad es la que tenemos todos tenemos una moral, un conjunto de valores que rigen nuestra vida, nuestras decisiones. Ya que estamos caminando en ese trillo, sí, me permito agregar casi como pregunta, pero también es cierto que esas perspectivas morales a las que aludiste, bueno, pueden resultar tan relativas y tan sujeta a distintos vectores que pasan por de qué tiempo estamos hablando, de qué partes del planeta estamos hablando, de en qué ubicación de cierto orden social estamos hablando. No es cierto que los humanos hemos tenido ni tenemos todos la misma moral. Lo que es bueno para muchos es muy malo para otros y viceversa, ¿no? Y cómo, teniendo en cuenta eso tan relativo, tan, dijera Bauman, no desde ese lugar, porque esto existe tan líquido, como poder ponerle límites para apoyarnos en algo para saltar en otra dimensión. A mí me parece que esa es la clave, precisamente, de incluso de estos foros que promovemos, que son los comités, que la primera es aceptar esta condición de pluralidad moral de la sociedad democrática y republicana. Es decir, esto no es algo que tenemos que tolerar, sino es un bien. Para nosotros es la mayor riqueza esa pluralidad. La apuesta fuerte de la bioética es cómo podemos resolver los conflictos de valores, los conflictos morales relativos a temas tan fuertes como los que involucran, por ejemplo, el principio y el final de la vida, las intervenciones médicas, las intervenciones tecnológicas sobre, por ejemplo, la biomedicina o las nuevas tecnologías en biología molecular, en un diálogo, en un proceso deliberativo entre estas distintas visiones. Y esto es un poco lo que la bioética aporta, ¿no? Distintas metodologías y formas de poner en foro de debate estas distintas visiones para tratar de construir consensos que sean la base de políticas públicas. Es un cometido fuerte, pero creemos que la deliberación, el diálogo entre las distintas posiciones es el único camino para resolver pacíficamente estos conflictos. ¿Y esa deliberación, ese diálogo se da entre quiénes y en qué escenarios, digamos? Muy bien, lo que proponemos, digamos, la sociedad tiene estructuras que intentan ser representativas de distintas visiones. Creo que el Parlamento es una muestra así clara en las sociedades republicanas, pero lo que tratamos de hacer, y fundamentalmente a través de comités de ética, comités de bioética, y en este caso la reunión que viene, comités nacionales de bioética, es tratar de reunir en un mismo foro de debate voces expertas, es decir, que el foro sea interdisciplinario desde distintas áreas del saber, que hablamos de saberes académicos y saberes de otra naturaleza, es decir, saberes tradicionales y otros saberes de la sociedad, que sea plural en sentido de distintas visiones morales y que sea un cuerpo independiente de intereses particulares para que pueda asesorar a los poderes del Estado cuando van a tomar decisiones respecto a determinado problema. Como decíamos, pueden ser problemas éticos en el ámbito de la salud, problemas éticos en temas de investigación con seres humanos, por ejemplo, de la seguridad y la protección de los derechos de las personas que participan de experimentación, o temas medioambientales que afectan la vida y que afectan la salud, o nuevas tecnologías que pueden en el futuro, en nuestras generaciones por venir, también afectarlos. El supuesto que proponemos, bueno, proponemos nosotros, UNESCO lleva adelante un programa desde hace muchos años y ha sido una modalidad que han tomado los distintos países del mundo de tratar de construir estos escenarios de diálogo entre distintas voces, como decíamos, distintos enfoques, es que estas voces puedan asesorar a quienes van a tomar decisiones y no tomen decisiones por sí mismas, no vienen a reemplazar ninguna estructura decisora en el ámbito político, sino que puedan asesorar a las estructuras del Estado, en primer lugar, incluyendo la visión ética, porque creo que un poco como herederos del pensamiento positivista, sobre todo muchas cuestiones del ámbito de las ciencias de la vida y las ciencias naturales, se han considerado que son solo técnicas las decisiones. Y todas las decisiones que involucran luego y que impactan, y que tienen consecuencias en la vida de las personas, sí, y en la vida no humana,
tienen implicancias éticas. Tú dices que entonces, de alguna manera, estamos presionados por el paradigma más positivista, creyendo de que, o pagando cierto peaje a la idea esa de, bueno, la técnica es la lógica de la técnica es la que predomina sobre cualquier decisión en este campo. Claro. Solo que de alguna manera el avance de la bioética le pretende dar otra dimensión a eso. Y yo lo grosero, y por favor, poneme al límite. No alcanza con que algo se pueda hacer para que lo hagamos. Exacto. Porque hay que poder decir, mira, se puede hacer, y decenas de años atrás, ni hablar, no podíamos hacerlo. Y alguien podría hacer, honestamente abrazándose a ese paradigma más positivista, loco, lo podemos hacer, y antes no lo podíamos hacer, vos sabés qué maravilla. Y a mí si alguien me lo plantea en esos términos, yo puedo entenderlo, el entusiasmo que provoca. Pero claro, ya estamos en una dimensión de conocimiento, la humanidad, ¿no? O parte de esta, de derechos adquiridos, que hace, pero aún así no alcanza. Tiene que haber otra dimensión para poder plantearnos qué hacer o no. ¿Es por ahí la cosa, doctora? Por ahí, me parece que sobre todo en este concepto que planteó el progreso, ¿no? El progreso se transformó, yo creo que ya a fines del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, como un bien en sí mismo. Todo lo que planteaba la posibilidad de progreso científico era bueno en sí mismo. Y todavía hoy decimos, mira, es nuevo. Mira, este medicamento es nuevo. Y como es nuevo, subyace la idea de que es mejor. Lo nuevo, que está ligado al progreso tecnológico, es mejor. Lo que sí se ha mostrado, y el siglo XX ha sido probablemente la más dura experiencia de esto, es que el progreso no siempre ha venido acompañado de mejoras para la humanidad. Por ejemplo, el progreso en términos de progreso armamentístico, por ejemplo, el progreso nuclear, ha dado beneficios como la medicina nuclear y ha dado las bombas atómicas, ¿no? Entonces, hay una situación que plantea cierta preocupación e incertidumbre sobre las implicancias y las aplicaciones de ciertas tecnologías que están todo el día en los medios de comunicación. Lo que pasa es que no siempre le llamamos bioética. Pensar que en alimentos transgénicos, pensar en el efecto de agrotóxicos, pensar en nuevos medicamentos que se entran al mercado, por ejemplo, para mejorar la vida, lo que llamamos medicina del mejoramiento. Y pensar sobre una cantidad de tecnologías que nos permiten, por ejemplo, la fertilización asistida, un beneficio enorme para aquellos que tienen dificultades para procrear, para tener hijos, y al mismo tiempo plantear una cantidad una vez hecho, nos damos cuenta que hay una cantidad de problemas éticos que hoy, frente a los cuales estamos, y que la pregunta es quién debe decidir sobre eso. Vamos a la tanda, vamos a la pausa. Y al regreso, con esta introducción, algunos asuntos, primero, que pueden ser aportados por los propios oyentes, para lo cual les recuerdo que está habilitado nuestro WhatsApp y SMS 099-894-987. 099-894-987. En la medida que esto, la bioética, está atravesado por la ética, y en la medida que, como ya dijimos, la ética tiene que ver, entre otras cosas, con perspectivas morales y sabedores de que éstas varían por muchas razones, uno, así como cuando habla de la moral, uno puede hablar de una moral más conservadora y otra más liberal. En los temas de bioética, donde se mezcla también, donde se mete por naturaleza el conocimiento científico, están, lo grosereo, la visión bioética conservadora y la visión bioética más liberal o progresista. Y si es así, ¿cómo y de qué modo dialogan? ¿Hay escuelas en ese sentido? Bueno, ayúdame a entender esos temas también, doctora, ¿sí? Luego de la pausa. Estamos conversando con la doctora Susana María Vidal. Repito, estamos hablando de bioética. Preguntas, comentarios o opiniones, 099-894-987. Claro, ahora vivimos mucho más que hasta hace muy poquito tiempo atrás, ¿no es cierto? Y eso luce como una espléndida noticia.
discutámosla. A lo mejor no tanto, ¿no? Solo para molestar, ¿no? Discutámosla, a ver si en sí mismo es una buena noticia que vivamos hasta los 90, por ejemplo. ¿Es en sí mismo una buena noticia? Luce como que sí, pero ¿y si discutimos un poquito? Ay, maestra, hago una fiesta y para que crea mi amor, le compro pizza y por su sonrisa hago hasta la comunión. Hago a los gritos un plebiscito como la gente. Estamos en el 98.7, en un ratito se viene el doctor en ciencia política, investigador y docente Daniel Chaschetti. Como todos los jueves tendremos la columna de análisis político y más adelante conversará con nosotros a quien estamos escuchando, Rubén Olivera, que se presenta con su espectáculo Memoria para Armar los viernes de este mes y el mes próximo en el Teatro Victoria. Seguimos conversando con la doctora Susana María Vidal a propósito de bioética en el marco de, lo anunciamos más temprano, tercer seminario regional de comités nacionales de bioética. Y ya haremos una referencia a esta actividad específicamente. Algunas preguntas habían quedado planteadas, pero otras también quiero hacerte. Vos no sos uruguaya. No soy uruguaya. El cantito soy cordobesa. Sí, y lo tenés bastante vigente, aunque seguramente cuando vas a tu tierra te dicen, hablas raro, ¿no? Ya se te fue la tonada. Se te fue la tonada, dice. Aunque imagino también que se debe activar en poquito rato, ¿no? Es tocar un botoncito y así es. Como si nada hubiese pasado. ¿Y cuánto hace que vivís en Uruguay, doctora? 9 años. Ajá. Precisamente por el trabajo en el Programa Regional de Bioética de UNESCO. Uh-huh. ¿Y qué tal estos 9 años celestes? Te dejo que hagas la respuesta políticamente correcta, pero si querés la no tan correcta también, ¿eh? No, muy bien. Creo que más allá de que a veces hay diferencias con Argentina, yo por eso nunca digo que soy argentina, digo acá que soy cordobesa. Sí, porque creo que plantea se abre una puerta rápidamente en ese sentido. Creo que culturalmente somos tan semejantes que yo me alegré mucho que mi destino en UNESCO fuera aquí, porque estoy muy cerca de mi país, pero además porque esto es muy semejante, ¿no? De todos modos, tu trabajo implica que aún, usando como puerto de salida y de llegada al nuestro, sí, tengas que viajar a muchos destinos, ¿no? Sí, porque UNESCO tiene un programa para América Latina y Caribe en bioética, que tiene distintas líneas de trabajo y que involucra a todos los países de la región, así que sí, viajo todo el tiempo. Te lo preguntaba más temprano, ¿se puede decir, yo lo grosereaba un poco, que hay una bioética más conservadora y una más liberal? ¿Y cómo dialogan en caso de que exista algo parecido a eso? Bueno, eso es obvio, y eso sale cada vez que hay un tema, como decimos, sabemos decir temas sexy, a los temas que toman mucho impacto en los medios de comunicación, ¿no? Este es un tema sexy. Tema mucho sexy, impacto, claro. Y hay otros temas de los que no habla nadie. Recién fuera de micrófono hablábamos de, por ejemplo, el derecho a la salud suele ser un tema no tan sexy, mientras que temas como el aborto, la muerte digna o los trasplantes son temas que están todo el tiempo y todo el mundo opina. Y está bien que así sea. Y cuando la gente opina, por ejemplo, en los llamados telefónicos o en los foros públicos, entiendo, aparecen, por supuesto, visiones que podríamos llamar, entre comillas, conservadoras o liberales desde el punto de vista que se lo vea, pero distintas. Y algunas muy confrontativas, sin duda. Y yo creo que la apuesta fuerte es pensar cómo podemos hacer para producir una política pública, es decir, una política para todos. Esa es una política pública, una política que tenga en cuenta el bienestar general, atendiendo a esta diversidad. Y no vemos otra manera en el ámbito de la democracia de poner en diálogo a estas ideas. Y hay probablemente algunos valores, confrontaciones morales que no se van a resolver nunca. Uh-huh. Están en la base de algunos debates. De la debates. histórica pulseada de la humanidad, ¿no? Y está en la base de algunos debates, como no es para hablarlo aquí, como el tema del aborto, que no tiene resolución, pero sí tuvo solución este país a través de una política pública, por ejemplo. Claro. Hay una política al respecto. Y entonces permite que las personas lleven adelante distintas decisiones según sus propias moralidades, pero no impone ninguna otra. Y esto me parece que es lo más importante. Creo que la base de la que parte un poco la bioética es decir que no tenemos más un código único moral. Tenemos muchas moralidades y estas moralidades necesitan sentarse a dialogar porque si no, la alternativa no es pacífica. Recién nos ayudabas a reflexionar acerca de algunos conceptos, por lo menos a cuestionarlos, ¿no? Si es nuevo, es bueno. Bueno, probablemente muchas veces
pero no siempre, en todas las circunstancias, ni para todo el mundo, ¿verdad? Sí. Con ese mismo principio, te pregunto, que tengamos cada vez vidas más largas, que la perspectiva de la muerte luzca cada vez más lejana, ¿forma parte de una incuestionable buena noticia, igual que lo nuevo, entre comillas? ¿O puede ser visto este asunto de otro modo? Yo creo que hay varios enfoques para eso. Es bueno que las personas vivan más tiempo y vivan mejor. No es bueno que vivan más tiempo de cualquier modo, pero esa es una decisión que tienen que tomar las propias personas. Y lo vemos siempre cuando las personas, esto por ejemplo es un tema, digamos, pilar de la bioética, que es la autonomía de las personas en las decisiones que tienen que ver con su salud y con su cuerpo, que pueden decir no quiero más un tratamiento y la medicina puede decirles, bueno, sin embargo esto va a prolongar su vida, y las personas decir no, porque la forma en la que voy a vivir la decido yo. Y es mi propia visión sobre lo que es bueno o malo en mi vida la que va a decidir eso. Entonces, la tecnología tiene que tener un límite en el sentido de la voluntad de las personas. Y esto es muy importante, sobre todo en la atención de la salud. Hay muchísima inversión tecnológica, sobre todo en medicamentos, e intervenciones estéticas, e intervenciones quirúrgicas de distinta naturaleza para prolongar la vida. Ahora, intervenciones también biomédicas, ¿no es cierto? Respiradores, diálisis y aparatos que permiten prolongar las funciones vitales. El tema es cuál es la calidad de esa vida que se prolonga, ¿no? Y esto sí me parece que es un tema crítico en todas las sociedades más o menos desarrolladas, en el sentido de pensar, prolongar la vida, pero eso tiene que ir de la mano de una política de Estado que asegure que las personas ancianas, por ejemplo, van a tener acceso a una vida digna y no van a estar, por ejemplo, enfermos, sin atención de la salud, o abandonados, o demenciados sin la suficiente asistencia. Entonces estos son los temas, las consecuencias de la tecnología, ¿no? ¿Y quiénes son, Susana, los que tienen que tomar en una dirección o en otra las decisiones? Porque desde una perspectiva casi virgen e ingenua, ¿no? Luce como... Hago deliberadamente el ejercicio de meterme, improbable, pero el ejercicio al fin, de meterme en este asunto por primera vez, como si desconociera, sí. Y digo, bueno, de pronto yo entiendo que una persona diga, bueno, yo quiero vivir hasta acá y no más de acá por esta y otra razón. Sin embargo, no alcanza con esa decisión de acuerdo a las normas legales, también sobre esto hay variantes según los países, para que esa decisión en sí misma sea respetada. ¿Por qué algo que luce a priori como un derecho, el más, yo resuelvo qué hacer con mi vida, por qué sin embargo ese derecho no se aplica tan en forma pura? Y no se aplica de forma pura porque no vivimos solos, vivimos con otros, y vivimos con otros en sociedades organizadas que también invierten recursos para que uno viva y para que uno acceda a los servicios de salud, por ejemplo. Entonces a mí me parece que las decisiones de los individuos a veces confrontan, por ejemplo, el que diga yo quiero vivir más, quiero que se haga todo para que yo siga viviendo, confronta también con el saber técnico de la medicina y de la medicina en este caso que estamos hablando, que diga, bueno, vamos a intervenir en la medida de que las intervenciones sean eficaces, que es lo que... O sea, la medicina se mueve por una serie de evidencias científicas que dicen esto sirve y esto no sirve. Y si una intervención no va a hacer nada más que prolongar artificialmente la vida de una persona, pero con consecuencias malas para esa persona, la medicina tiene la responsabilidad de decir no es bueno para... Y también los sistemas de salud. Pero también al revés, y yo lo planteaba en la perspectiva al revés, ¿no? Que le digan, si... También al revés. ¿Por qué no? Si yo, señor, le enchufo acá y le... También al revés. Hay una zona que luce incómoda a los efectos de abordarlo, así que ofrezco disculpas por si puede quedar medio frívolo. No es desde ese lugar que lo estoy abordando. Por algo traigo el tema a la mesa, ¿no? Pero si yo acá enchufo acá, modifico acá, su tatarabuelo Don va a seguir viviendo, ¿no? Sí. Pero quizás ese no deba ser el objetivo. Así es.
Por dos razones. Una, porque también esas recomendaciones pueden estar atravesadas por intereses financieros, por ejemplo, de quien vende aquellas tecnologías. El que enchufa, el que conecta. Tecnologías, medicamentos, drogas, etcétera. Pero también está atravesado por este afán de la medicina de prolongar la vida como un bien, digamos, que ha sido un pilar histórico de la propia medicina. Lo que hablábamos antes, si se puede, que se haga. Exacto. O sea, sumado al deber moral histórico desde la medicina hipocrática hasta nuestros días, de la obligación moral de promover el bien en los pacientes, que es la vida, y dando una herramienta que es la tecnología, bueno, el que puede decir basta, son dos. Uno, las personas, no quiero más. Y ese es un derecho de las personas. No quiero más siempre. Y también los servicios, los sistemas de salud, que pueden decir no se puede más, darle todo a todas las personas, y vamos a tener que establecer criterios de distribución de los recursos, porque si le damos todo a todos, los servicios de salud se llevarían todo el presupuesto nacional solo en el área de salud. Entonces hay que tomar decisiones en ese sentido. Bueno, por ejemplo, van a tener un VADEME, como estas drogas el Estado las cubre, estas no. Hay una serie de criterios que llamamos de justicia que deben ser aplicados a la accesibilidad a los servicios de salud, que tiene que tener siempre un piso, de eso hablábamos, ¿no? Un servicio de salud justo asegurará un nivel de salud para todos los habitantes de un país, y alguna tecnología muy sofisticada verá si puede pagarlas para todos, y si no, tal vez no las paga. Y desde la perspectiva de derechos de acceso a la salud, ¿no? Ese paradigma es un asunto que se aborda no solo sobre la cual la bioética juega un rol importante, ¿no? Fundamental. ¿Cuál es, a la hora de tu trabajo, el rol que, por ejemplo, la agencia, UNESCO y tu trabajo en particular pueden ayudar a que estos se consagren, se coloquen en agenda, se plasmen en hechos, dejen de ser solo una intención o un deseo y pasen a aplicarse? Porque alguien podría decir, bueno, pero este es un asunto sobre el cual derecho a la salud tienen que estar en manos de las ciudadanías en diálogo con sus gobiernos, y ya verá esa ciudadanía si el gobierno cumple o no lo prometido. Bueno, el gobierno nunca lo prometió, la ciudadanía no lo tiene necesariamente como algo a ser reclamado. Bueno, no, usted UNESCO muy bien interesado, pero vaya a su oficina, que acá no tiene nada que hacer. Del tema también de las soberanías, claro, y la independencia de los países. ¿Cómo sería? Me da ganas de conocer ese trabajo tuyo. ¿Cómo haces? En realidad UNESCO no interviene directamente en la política. Lo que trata de hacer es poner en diálogo a las distintas voces de la sociedad civil, a las voces expertas, estos saberes que decíamos, con los hacedores de política, ¿no? Quienes los tomadores de decisión. Creo que fundamentalmente estos comités nacionales de bioética que promovemos en los países, no va a haber nadie de UNESCO en ellos. Lo que tratamos es precisamente de promover que los países creen estos comités nacionales, donde va a haber al menos un conjunto de voces expertas y una representatividad de distintas voces morales o visiones morales de la sociedad, y ponerlas en diálogo con quienes toman las decisiones. Estos son organismos que, asesores, pueden identificar una agenda de política sobre un tema particular, escuchar los reclamos de la sociedad y asesorar a quienes toman decisiones. No toman decisiones por sí mismos, ¿no? Claro, pero clarísimo. Sin embargo, hay determinados organismos, instituciones, agencias que, por bien ganado prestigio a lo largo de su trayectoria, son capaces de ayudar a poner o sacar determinados temas en agenda o en consideración pública, ¿no? Sí. Son numerosos, casi te diría infinitos, los casos donde alguien dice: yo considero que tenemos este problema como tal, y de pronto no lo habíamos advertido ese problema como tal, y me baso en estudios que hizo, qué sé yo, la FAO, Naciones Unidas, otras organizaciones, UNESCO, para de alguna manera legitimar la que puede lucir como una nueva preocupación o un nuevo objeto de estudio, ¿no? Lo que tenemos es un programa que llamamos de asistencia a los comités nacionales de bioética, y tiene varias etapas en el año con cada país, y la primera etapa es
como un diagnóstico situacional del desarrollo de las políticas en temas relacionados a la bioética y de las estructuras que tenga el país para ver de qué manera podemos poner a las distintas instituciones que están interesadas en debate para promover la creación de estos comités. Y una vez creado un comité nacional, lo asesoramos y lo capacitamos durante 3 años, firmando un convenio con el país. Primero en temas de constitución del propio cuerpo, segundo en recomendaciones para el diseño de una agenda en el asesoramiento para políticas públicas, y en tercer lugar en temas de bioética, o sea, más en contenidos de bioética por si los miembros no están capacitados previamente, ¿no? Porque no necesariamente son todos expertos en bioética, ¿no? Hay gente de distintos lugares. Entonces, la tarea más importante para nosotros es que sea precisamente el propio país el que identifica cuáles son los temas y construya su agenda. No venir nosotros a decirle cuál es la agenda, pero sí decirles, mire, la agenda podría incluir todos estos temas. ¿Cuál es el tema prioritario en el que hay una necesidad fundamental de normatizar, de asesorar en este país? Por ejemplo, investigaciones con muestras genéticas. Investigación con seres humanos, con medicamentos en seres humanos. ¿Hay una norma en el país? No. ¿Se está haciendo investigación? Sí. Entonces estamos en un problema, porque se está haciendo investigación biomédica sin ningún marco ético normativo que determine cómo proteger los derechos de las personas. Vamos ahí. Y en ese aspecto, el continente, ¿cómo está parado? En ética de la investigación. Sí, por ejemplo. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Hay más o menos luce más mal que bien, ¿no? Y porque ha habido en 15 años una explosión de investigación multinacional, sobre todo de las industrias farmacéuticas, investigación multicéntrica que incluye a nuestros países, y nos ha encontrado a la mayor parte de los países sin normas que rápidamente han tenido los países que empezar a crear, y sin comités evaluadores, que son los que requieren la normativa internacional, ¿no? Comités de evaluación ética. Y esa investigación en realidad es promovida por empresas vinculadas a la medicina. Y en su gran mayoría hay también mucha investigación, digamos, genuina, decimos nacional, pero son en general investigación, digamos, no sin intervenciones. Pero la investigación farmacológica o farmacogenómica, por ejemplo, casi en su mayoría es promovida por la industria farmacéutica o por países agencias de países del primer mundo. ¿Y esa industria farmacéutica hace esas investigaciones en qué países, en qué lugares del mundo? En todos, pero imagino. Pero progresivamente ha habido en los últimos 20 años un desplazamiento de las investigaciones del primer mundo hacia las del tercer mundo. Porque hay menos marco legal, de pronto. Porque hay menos marco legal, porque es más barato, porque hay menos condiciones para menos rigurosidad en los controles, porque los comités de ética a veces son más débiles en su formación, por todas esas razones, y porque hay una población mucho más dispuesta a participar, porque hay mucha población excluida, y la mayor parte de las investigaciones se hacen en los sistemas públicos. Y esa población excluida estaría más dispuesta a participar, qué sé yo, a cambio de poco dinero, para decirlo, o no. Generalmente no hay dinero, pero pueden ofrecerse a lo mejor unas pequeñas ventajas en relación a tener que hacer, por ejemplo, una cola de muchas horas, o ser atendido un poquito antes, o sencillamente porque se lo dice su médico, y las personas confían mucho en sus médicos. Claro. Entonces, y ciudadanos del mundo más desarrollado no leen todo antes de evalúan todo, pueden, y otras personas, qué sé yo, por ejemplo, para participar de una investigación. Por eso, digamos, no es para demonizar la investigación, sino sobre todo para decir, bueno, ¿qué debe hacer un país para proteger precisamente a la población, por ejemplo, analfabeta funcional, que es invitada a participar de una investigación, para que entienda claramente que se está invitando a participar de un experimento? Sí, pero a ver si te sigo bien, doctora. 1 más 1 es 2, entonces da la sensación que, tal como ocurren hoy día las cosas, grandes empresas, corporaciones médicas, de pronto, con todo derecho, hacen investigaciones médicas de sus potenciales productos
en países donde probablemente una vez que los resultados sean favorables, esa medicina sea inicialmente utilizada, una vez comprobada su eficiencia, por ciudadanos de otros países. Absolutamente. Lo que, esa es una batalla lo que luce como algo por lo menos que contradictorio, ¿no? Y de hecho las normativas internacionales en ese sentido, a eso le llamamos beneficios post-investigación, es decir, asegurar que el resultado de una investigación cuando es positivo va a ser accesible para quienes participaron y la comunidad donde se hizo la investigación. Es un tema que va progresivamente debilitándose en las normas internacionales, lamentablemente, y entonces por eso nos interesa fortalecer mucho. El Uruguay tiene un Comité Nacional de Vida. ¿Por qué se van debilitando? Porque uno podría suponer lo contrario, ¿no? Porque tienen influencias de los poderes internacionales. Ajá. Las normas también se van modificando en ese sentido. Entonces, por eso nos parece que las políticas nacionales tienen que ser muy fuertes, porque es el Estado el responsable de la protección de los derechos de las personas. Entonces, el Uruguay, por ejemplo, tiene un Comité Nacional de Ética de Investigación que es muy bueno, tiene una buena legislación y creo que están bien preocupados por estos temas. Ha tenido posiciones bien interesantes a nivel, por ejemplo, de su representación en organismos internacionales que normatizan, ¿no? Una posición de vanguardia del país respecto de otros países de la región, por ejemplo en Helsinki, en la Asociación Médica Mundial, que decide, es una de las normas. ¿Dónde decís que estamos medianamente bien parados entonces? En la representación que tienen ante organismos internacionales que normatizan. Por ejemplo, la Asociación Médica Mundial ha sido uno de los países que ha dicho eso no se puede cambiar. Por ejemplo, el derecho de las personas a acceder al beneficio de la investigación cuando se prueba exitosa, tiene que ser una norma ética obligatoria para la farmacéutica. No puede ser que la farmacéutica, digamos, al terminar la investigación diga, ok, tengo la patente y ahora el medicamento va a costar fortuna en este país, por ejemplo, y entonces aquellos que participaron precisamente terminan la investigación y se quedan sin el medicamento. O para decirlo más, ya es claro, pero para decirlo más claro, el conejillo de India se queda sin el medicamento. Sí, yo no uso esa palabra. No, la grosería yo, pero para que se entienda. Las personas que por las razones que contribuyeron a la poniendo en riesgo a veces su salud, a la aprobación de ese medicamento, cuando termina la investigación, no tiene más acceso a él. Y en todo caso lo demanda el Estado, que en realidad el Estado no debería ser el único responsable de proveérsela. Pero bueno, creo que estos son uno entre muchísimos temas de la investigación biomédica que también están dentro de los temas de la bioética. De este seminario participan distintos comités nacionales de bioética, ¿no? Así es. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de los comités nacionales de bioética? Siento que el público no conoce a qué nos referimos, a qué tipo de organizaciones, cuáles son esos comités, a quiénes representa. Bueno, eso es un poco lo que hablamos. Son grupos de, digamos, es importante algunas características, ¿no? Interdisciplinarios, plurales e independientes, que su función fundamental es asesorar a distintos poderes del Estado que los demanden sobre temas relacionados, temas éticos, como decíamos, relacionados a la vida, a la salud, a las ciencias de la vida, a las nuevas tecnologías emergentes y a la salud humana. ¿Cómo se constituyen? Cada país tiene características diferentes. Uruguay tiene, por ejemplo, una comisión dentro del Ministerio de Salud que se llama Comisión de Bioética y Calidad Asistencial, pero no tiene un Comité Nacional de Bioética. ¿Cómo se constituye? Bueno, el supuesto que debe tener ciertos saberes expertos, no solo del área de la medicina, eso es muy importante, ni de las ciencias, sino de las ciencias naturales, sino también de la filosofía, de la ética, de las ciencias sociales y humanas y de otros tipos de saberes de las humanidades y de otros saberes de la sociedad, por ejemplo, saberes ancestrales, saberes que provienen de otras comunidades. Tiene que tener una representatividad de voces de esas distintas moralidades de las que hablábamos, ¿no? Y esa debe ser probablemente una tarea, es una de las tareas más difíciles de cómo lograr esa representatividad
dentro del comité, que no se establezcan 3 o 4 que van a ser los voceros de toda la sociedad civil. Y en este caso se habla de regional. ¿Regional incluye a...? Regional incluye a América Latina y Caribe. Hemos invitado desde UNESCO a todos los comités. Vamos, o sea que vienen muchas personas, me decís. Viene una por cada comité, Ajá. digamos, representando. Tenemos 18 países representados. De ellos no todos tienen comité, pero los que no lo tienen están en un proceso de crearlo, o hay una iniciativa gubernamental o no gubernamental para promoverlo dentro del país, y por eso los hemos convocado para una reunión de 2 días. El primer día va a haber exposiciones del estado de situación de cada uno de estos comités, y en el segundo día queremos poner en agenda, que es lo que me preguntabas, al menos 4 temas que nos parecen fundamentales que todos los comités tengan en agenda, que uno es precisamente los Comités Nacionales de Bioética y la Democracia, es decir, cómo lograr, por ejemplo, un genuino debate público sobre los temas y no crear un grupo de personas expertas que están ahí reuniditos y nadie sabe de qué hacen, como decías vos, sino que sean una especie de reflejo del debate social y del debate público. Un segundo tema, para eso vienen 3 expertos de nuestra red de expertos de UNESCO, Red Bioética. Vamos a hablar de salud colectiva, que es un tema ética y salud colectiva. El tercer tema es problemática de exclusión social, porque eso afecta directamente la vida en la sociedad, exclusión y pobreza en América Latina. Y el tercero es el tema medioambiental, que lo va a dar un uruguayo, a quien apreciamos mucho, que es Eduardo Budinas, y que va a hablar de problemática ética y sustentabilidad, donde entra una cantidad de temas medioambientales. Así que estos son 4 temas que queremos poner en agenda para el segundo día de la reunión. Bueno, quizás una vez que tengamos el resultado de esos servirá como linda excusa para que nos volvamos a ver y abordar el tema. ¿Cómo no? ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, esta es una actividad cerrada, ¿no es cierto? No es que estén allí cerrada, pero en una... hemos invitado casi 12 instituciones del Uruguay a que representen como observadores. Bien. Bueno, te agradezco mucho, doctora, te deseo mucho éxito. Bueno, no es mío, pero espero que sí. Bueno, cada uno mete un poquito, ¿no? Sí. Y ojalá que las cosas salgan bien, entre otras cosas para nutrir de mayor conocimiento a la ciudadanía. Ojalá, bueno. Con mayor conocimiento las personas son más libres. Yo creo, esa es la idea. Y entonces se vuelve todo un poco más fácil, en particular para los que la tienen más difícil. Así es. Así que desde ese lugar, gracias por el aporte y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Muchas gracias. Nos ayudó a poner la mañana en camino la doctora Susana María Vidal, cordobesa ella, que hace años que vive en Uruguay. ¿Te hiciste hincha de algún cuadro? No soy muy No, futbolera. bien, es una buena respuesta. Sí, ahí tendría Belgrano más cerca. Claro, bueno, Belgrano tiene la camiseta celeste, así que Sí, por ahí así tenemos es. una conexión. Especialista en bioética, fundamental, máster en bioética, entre muchas otras cosas. Acaba de ayudarnos a poner la mañana en camino en el marco de el tercer seminario regional de comités nacionales de bioética. Nos vamos a la pausa y al regreso pone la mañana en camino el doctor en ciencia política, docente e investigador.